1. Nuim hamnik manyash ha ayuk choin mahet kahpoch yakapsh. Manyidayachten je ayuk kwatukunya biaje tripschastuk manuim kah. Tripschtuk ayuk stuk amajan tukuy akzobatep. Matimcham tamurebsha ipsturuk millon hanuim khai namuk. Tam nigau haustuk millon mudip kapstup tuk a ayuk kahpochbe. Etzaduk millon mudip ka a ayuk kahpochbe kapstup. Hayak tanegau koortiak majomukte namuk khai hahuntuch. Nik khai a ayuk kapstup yuha nahuatl maya tzeltal mixteco et zapoteco. Mayotikipxuktuk a ayuk ipxmaktuk kukuan kitugoña yushatep aguacateco ayapaneco etzpapago. Kuan mubat mumayahkim nakwakxmakapxmayak manamukhan mukuktuk etzamnik achten pistenayen yu a ayuk yaktanubutaget. Yak mukpuktakt punet kapstup yu ya ayuk. Dios kuhuyip. Ich'aspatibala bot'ani kapisilik te mach'ayakala vilvelotique te k'op ayej te yayich cholel sk'oplal aitas venta te bin ut'il yayich ich'el tamuk te bin yalojik tas tojol te mach'ayaxk'opojotik tabatz'il k'op sok takaxlan k'op. Bokolyal te vistes vaneletik te le yakals jun velotique. A nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, reciban un cordial saludo en lengua tzeltal. Quiero comenzar agradeciendo la participación de nuestra conferencista y comentarista. Y bueno, sean ustedes bienvenidos al ciclo de conferencias ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos en la multiculturalidad 2021. Hoy se llevará a cabo la conferencia El valor social del bilingüismo, retos y paradojas. Comenzaré comentándoles que el propósito del ciclo de conferencia ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos en la multiculturalidad ha sido visibilizar la diversidad de lenguas y culturas indígenas en el ámbito académico, fomentando el diálogo abierto entre intelectuales integrantes de los pueblos indígenas y miembros de la comunidad académica. Para esta segunda sesión del ciclo se realiza la conferencia El valor social del bilingüismo, retos y paradojas, con la participación de la maestra Teresa Soriano Román, doctoranda del posgrado en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la doctora Nadietza Torres Sánchez, académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, me voy a permitir primero presentar a nuestras conferencistas y posteriormente comentarles que cada participante contará con 35 minutos para presentar su ponencia y al finalizar abriremos un espacio de diálogo para responder algunas preguntas a quienes nos están viendo desde el Facebook o redes sociales del instituto. Los invitamos a formular, a enviar sus preguntas a través de estas plataformas donde se van a estar transmitiendo. Y al finalizar las participaciones de nuestros conferencistas, tendremos 10 y 15 minutos o 15 minutos para responder. Y bueno, inicio presentando a la maestra Teresa Soriano Román.
Ella es originaria de San Miguel Panixtlahuaca, es hablante de la lengua chatina y es doctorante de pedagogía por la UNAM. Es maestra en estudios amerindios y educación bilingüe por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y ha colaborado en diversas actividades para la promoción y uso de la lengua chatina, centrándose particularmente en los espacios educativos. Ha trabajado con docentes, padres de familia y 13 comunidades chatinas de la zona escolar 075 de Santa Catarina, Juquila. Asimismo, ha organizado diferentes foros, congresos, como espacios de compartencias y de formación docente. A raíz de la urgente necesidad de reeducarnos desde, con y para la comunalidad, además ha colaborado con las autoridades municipales de San Miguel Panixtlahuaca, Santa Catarina, Juquila, en la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la cultura chatina para las nuevas generaciones. Asimismo, ha participado en proyectos de revitalización lingüística de la lengua chontal de San Pedro Huamélula, Oaxaca, y actualmente es facilitadora por tequio académico en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, Unidad Panixtlahuaca, y cumple un cargo comunitario como presidenta del Comité de la Colonia Piedra del Sol, Panixtlahuaca. Y ahorita me toca tiempo para presentar a la doctora Nadietza Torres Sánchez. Ella es egresada de la licenciatura en Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el año 2008 con la tesis titulada Evencialidad en las lenguas indígenas americanas, un enfoque aerotopológico. Terminó sus estudios de doctorado en el Colegio de México en el año 2018 con la tesis Aquí hablamos tepehuano y allá español, un estudio de la situación de bilingüismo incipiente entre español y tepehuano del sureste en Santa María de Ocotán, Durango. Ha dado clases de tipología sociolingüística, políticas lingüísticas y lenguas en contacto en instituciones tales como la licenciatura en lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe de la Universidad Autónoma de Querétaro y la maestría en lingüística hispánica y la licenciatura en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales publicaciones son la evidencialidad de las lenguas indígenas americanas, un enfoque aerotopológico publicado en 2013 por el INA, así como una serie de artículos académicos publicados en revistas nacionales e internacionales y capítulos en libros especializados que se encuentran en el estudio del español en contacto, específicamente del sistema pronominal de objeto directo, ya sea su simplificación, elisión y duplicación, la discordancia de género y número, así como el léxico indígena presente en el español de Guadalajara. Actualmente labora como investigadora de tiempo completo en el Centro de Lingüística Hispánica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuevamente agradezco que puedan estar compartiendo con nosotros sus saberes y sus conocimientos, y ahorita daríamos inicio, les cederíamos la palabra a la maestra Teresa Soriano. Ni sondoma ni tante no nang chano chukuen pichilu te wana na tian chukuen wana moron dia con to la chano chukuen te ko chana otihina no yuini kiana na la moron den chenyan changane chetnya on ta shatan te no suin chukwecha chan shwe wana chano na ma chano chukuen
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco infinitamente la invitación que me hicieron para poder compartir con ustedes, bueno, parte de los sentires que tenemos desde nuestros propios espacios. Mi nombre es Teresa Soriano Román. Gracias por la presentación de hace rato. Yo soy chatina de San Miguel Panixtlahuaca. Lo que les voy a compartir ahorita surge, la ponencia El valor social del bilingüismo, retos y paradojas. Nanun ya ta kahyote tenun sui nu nan chanun chwere na ka mo den che nyang na changane ne chinyang ka mo den che nyang changane kyu ni na den chakyota na mo den kananga bilingüismo. Para iniciar con esta charla, tenemos que, bueno, a grandes rasgos les voy a comentar cómo se ha venido comprendiendo, entendiendo qué es el bilingüismo, ¿no? Presento varios autores, bueno, que me interesó retomarlos porque hay algunas cosas que necesitamos visualizar desde las experiencias de las academias, cómo se ha venido trabajando precisamente esta temática, ¿no? De la situación del bilingüismo y cómo desde los propios espacios de las comunidades originarias o del México con las 68 lenguas, cómo se ha venido como visualizando, ¿no? Dentro de las políticas lingüísticas del Estado-Nación. ¿Qué es el bilingüismo? Para la presentación, Bonfliet habla que el bilingüismo implica un dominio de dos lenguas igual que un nativo. En otras palabras, es la capacidad para hablar dos lenguas como lo hacen los hablantes de la lengua materna, produciendo enunciados bien formados, portadores de significación. Por su parte, Augen menciona que la persona bilingüe puede utilizar expresiones completas y con significados en diferentes lenguas. Por su parte, Rengis afirma que la práctica de utilizar dos lenguas de forma alternativa se denomina bilingüismo y las personas implicadas bilingües. Waynes sostiene que el bilingüismo es el uso directo, activo y pasivo de las dos lenguas por el mismo sujeto hablante, entendiendo por activo cuando se habla y pasivo cuando se recibe o se entiende. Por su parte, Mark, el bilingüismo es la cualidad de una persona o de una población que hace uso de uso corriente de dos lenguas, sin una aptitud marcada por una lengua más que por la otra. Titton explica que el bilingüismo es la capacidad de un individuo para expresarse en segundas lenguas respetando los conceptos y las estructuras propias de la misma. Ser Damaso menciona que el bilingüismo consiste en la aptitud del hablante para utilizar indistintamente dos lenguas. Por extensión, dícese de la conducción lingüística por la que una comunidad emplea dos lenguas distintas para cubrir exactamente los mismos cometidos comunicativos, colectivos y privados. Henry D. Riller sostiene que los individuos que tienen la posibilidad de comunicarse en dos o más códigos lo hacen en contextos diferenciados que requieren usar uno u otro sistema lingüístico. Por ende, su vocabulario y su habilidad para hablar, escribir, escuchar o leer tiene distintos niveles de acuerdo con los usos que realizan en cada lengua. Romain, el bilingüe es aquella persona que aprende un conjunto de significados con dos representaciones lingüísticas diferentes. Y por último, Lam define al bilingüismo como un fenómeno de competencia y comunicación en dos lenguas. Si on era nañ are ira na changaras cochano cuenta un denche ñare chaña aran denche casliotene o si on enten cuere na chana alan cuenta cochana la na chaca co ere cañare o cuere muron en cachara si on enchane cocheñare in o te chente muro co quiere contora. Estas dos posturas entonces, bueno, se cuestiona este papel, ¿no? ¿Cómo se entiende a la persona que es bilingüe, ¿no? Hammer señala que el bilingüe tiene y usa dos lenguas, especialmente habladas con las fluencias características de un nativo hablante. Además, la usa habitualmente y con el control de un nativo.
Parece ser que la postura popular es la de creer que un bilingüe equilibrado domina perfectamente las dos lenguas. Dentro de esta postura, como habíamos señalado hace rato, Fonfiel definió el bilingüismo como el control nativo de dos lenguas. En contraposición con estas definiciones excluyentes, McNamara propuso que un bilingüe podría ser cualquier persona que poseyera una mínima competencia en otra lengua que no fuera su lengua materna, ya fuera en la comprensión auditiva o de lectura o su producción oral y escrita. La gran preocupación de nosotros dentro de estos contextos es el bilingüismo de quiénes son, ¿no? Es bien interesante pensar que México es un país multilingüe y cultural, pero pensar que México es un país multilingüe y cultural, nos deberíamos de preocuparnos de que México fuera un país multilingüe, ¿no? En todos los sentidos y la expresión de la palabra. Sin embargo, no concebimos de la misma manera la persona bilingüe, lengua indígena y español, que los hablantes de una combinación de lengua hegemónica, inglés, español, francés u otras lenguas hegemónicas más, ¿no? Por eso podríamos entenderlo desde dos vertientes. El bilingüismo aceptable, que son los que hablan las lenguas hegemónicas, español, inglés, español, francés y todo eso, y el bilingüismo indeseable, que son los que hablan lengua indígena, español, ¿no? Que en la actualidad es la preocupación general de nosotros que hablamos una lengua indígena, en mi caso con la lengua chatina, cómo se concibe el bilingüismo dentro de estos contextos, tanto el contexto chatino, el contexto oaxaqueño, contexto mexicano, y en general, cómo deberíamos o qué es lo que deberíamos hacer al respecto, ¿no? Hay algunos factores históricos que explican el bilingüismo indeseable. Es uno de los, o tres de los grandes que menciono ahorita, es el colonialismo. El colonialismo desde la llegada, desde la invasión española en México, se fortalece este colonialismo y entonces eso hace que las lenguas, se inserta el español dentro de las lenguas habladas en México en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, el Estado-Nación, las políticas lingüísticas o las políticas públicas del Estado-Nación, con el hecho de unificar la política del territorio, la escuela, la religión, la economía, fortalecen el colonialismo. Y por ende, la migración actual y la migración que hemos sufrido en todo momento respaldan esta idea del Estado-Nación mediante cómo o cuáles han sido, ¿no? Porque hablar del bilingüismo indeseable es necesario entonces buscar las alternativas de cómo hacer que este bilingüismo deseable se vuelva bilingüismo aceptable en un momento o en las políticas públicas del Estado mexicano, ¿no? ¿De qué manera o cuáles son las herramientas del Estado-Nación? Skonangane alanteno landiatere o tener ore intencha no puedes cochane fueron tengan chala chuere chano chuere chakahi utere os hash conten o ere chano lo oren de lo na chungaren en Q. Sabemos que en las políticas lingüísticas, en la situación del Estado-Nación, específicamente con las lenguas indígenas, ha sufrido, las herramientas que se ha ocupado es el racismo, el maltrato para posibilitar la negación de las comunidades indígenas hacia su lengua. Eso ha hecho entonces que las lenguas en la actualidad sufren un desplazamiento rápido en cuanto a las lenguas indígenas. Brono ni nena no ñana no cuenta no la chishia como ron encha o te moro nenta no tiende vangre ana cha no cuena cha escuchana ne oreñana na che cuencha no chuere ne o chona cha no cuena cha la que ana te la no la chonsiate kama nere ne cha chilibre ne o te chihiare ne duela te tere ne cha no cas ande cuecha ne pine
o locas antene puede chanen q o kana chanen q si lo china lo yunya na chihia kana ne nanonga nanu chano ne oriente ne ala tinyora ne chano lo coña ni nanga chiliure nyane y ala tinya. Las políticas lingüísticas implementadas en México han hecho que obligan a los hablantes de las lenguas originarias a dejar de hablar su lengua madre para evitar ser marginados. Eso, a la par, la preocupación del Estado ahorita es convertir a un país bilingüe inglés-español y no fortalecer el multilingüismo por ser lenguas indígenas. Tal es el caso de, por ejemplo, del sistema educativo, de las políticas, de los planes y programas de estudio, ¿no? Al inglés se le da un posicionamiento diferente que a las lenguas indígenas, ¿no? Y eso ha hecho que la discriminación histórica hacia las lenguas indígenas ha impedido la construcción de una sociedad multilingüe. Las comunidades chatinas en Oaxaca. Una situación real que nosotros vivimos a diario y que ha sido un problema comunitario en Panixtlahuaca son las cuestiones de las escuelas no indígenas en comunidades chatinas. Como bien sabemos, y lo mencioné hace rato, el sistema educativo ha sido un factor determinante para el desplazamiento de las lenguas, ¿no? Y eso ha hecho que en las comunidades, por ejemplo, a nivel regional, podemos mencionar que hay muchas escuelas no indígenas en las comunidades chatinas. Y hasta en la actualidad vemos escuelas donde obligan al niño a aprender el español, o sea, obligatorio, y dejar su lengua de manera quizás no como anteriormente, ¿no? Con castigos y eso, pero sí una forma de represión ideológica, ¿no? Y, por ejemplo, en la comunidad vemos casos de escuelas bilingües que están compitiendo con 2 primarias generales y con el hecho de que los maestros no hablan la lengua. Eso a la par con la educación bilingüe, donde la situación de la educación bilingüe en la región chatina, desde de los maestros, desde la falta de apoyo y promoción de la lengua en la formación del sujeto y desde la relación tan alejada de la escuela con la comunidad. También nos han hecho creer que la migración posibilita el progreso, la civilización. Nos han dicho que aprender español nos iría mejor, aún mejor si hablamos el inglés, pero el chatino no. Y esa situación, en la actualidad, nuestros jóvenes, ¿no? Nos han tenido conflictos identitarios. Y esto de que cuando hablamos de una situación o de un conflicto lingüístico, pues todo esto se convierte como un conflicto identitario. Entonces, la relación con las instituciones oficiales y económicas, pues todo esto se fortalece aún más el español. Ya chanon chua marina ya ta chequeaba con tan moron en chetñan osco chanon chua onde tuenza ala nan an chanon cuentan ocha olando teneina ala yo tamo nina chunya antene to ala tere verso ila chishya o chetñan yana na shnore la chon hasta chuere onna na si chue chetñan yana ala la millón que si chue chishya. Creer del bilingüismo aceptable español, inglés, francés nos lleva a aniquilar nuestros conocimientos, nuestro territorio, nuestra forma de organización política, nuestro trabajo, nuestro disfrute comunal, hasta nuestra vida misma. Ya chano chua varene si ama chano duela te contento chano chuere chishlat chuere chane pi o te chuere shko chano ala te numblola te tonne ya ana no ne quieren y a chano chuetana ne quieren ana nunca o ana no lo chilibre. Si bien es cierto, el bilingüismo es una opción para contribuir a la equidad, pero ¿cómo hacemos para que este bilingüismo indeseable se vuelva un bilingüismo aceptable dentro de la sociedad chatina, oaxaqueña, originaria de todo México, o reconociendo las 68 lenguas, ¿no? ¿Qué hacemos? Es importante reconocer el bilingüismo, lengua indígena español, como factor de desarrollo social humano.
ya chano intene ala non tenen en chakunol anya ne chichwene chishlao chinyana kwe moron lo cha chishna chane pina cha shkot chano blola tinchwene kwe kwenyan lo cha nyana ne chinchwen ocha o lash nunca nyamicho. Aprender y adquirir más de una lengua es una vía para la apertura y la empatía. Chano en marene y aña si no es ana, pero no es yueta y no es chaverso. Garantizar el bilingüismo coordinado y funcional en ambas lenguas contribuye a la equidad, a la igualdad de oportunidades y las ventajas asociadas con ser alfabetizado e instruido en la lengua de nuestras comunidades. No chano cuenta, huecha con enche sara chisliao chitñane, on enche tora la a intene, os lora tuinos huelane, chana tiri, shuinen enche nesh chano cuenta. Chano chano cuñan enche cas chano nishkatñon. Tener conciencia de la diversidad lingüística y disfrutarlo. Las comunidades indígenas no somos los únicos que debemos entender la interculturalidad. Es una situación que en todo momento nos dice. La formación de los jóvenes debe de ser intercultural, ¿no? Y las escuelas interculturales pareciera que le dan mayor importancia a los jóvenes de las comunidades originarias porque ellos sí lo deben de considerar, ¿no? Sin embargo, esto es una tarea para todos, para todos. En México necesitamos formar y entendernos en la interculturalidad. Nosotros somos comunidades interculturales. Sin embargo, los otros aún no entienden esta interculturalidad. Por ende, es el Estado el que debe de volverse diverso y multicultural. Cuela se cuona no nireo. Cuela se cuoto y no ya alaten en chatán la en chanotijuela tereña. Nan na xota mon yaskona shkona tan chausconte tan chausconte. No land ya cuenta uno la que ya cuenta ne kangan teno lo teno de bangre teno ya cuenta ne chanan chitere ne chandio chiliu tuyare. Así también la formación de intérpretes en el sistema de justicia. Y no nada más en la formación de intérpretes en el sistema de justicia, también en la formación de promotores culturales, en la formación de promotores lingüísticos, en la formación de sujetos de la vida comunitaria. Los conocimientos comunitarios deben de ser el eje transversal de la enseñanza escolar. Y hemos dicho esto en todo momento porque consideramos necesaria esta formación dentro de la enseñanza escolar por las características de las comunidades y por nuestra vivencia propia, por nuestra formación desde sujetos, desde niños, cómo ha sido, y en la escuela ha sido como un espacio ajeno a nuestro. Entonces, consideramos necesario que los conocimientos comunitarios deben ser el eje transversal de la enseñanza escolar. Ya chano como marene al escuela se cuate chano shnuna o te ne cliona tena ne chano chuente na no nente de bangre. Escuela se cuate ne chano shnina na no tian de bangre no chitana chas oela tera. Ona non dio ñana ochas wendio ñana encheñan eran changara na no club. La participación activa de las comunidades en la construcción de propuestas futuras. Durante muchos años las comunidades pareciera que hemos estado esperando estas políticas, ¿no? A ver qué piensa el gobierno ahorita por hacer las cosas. Sin embargo, no se ha considerado en nuestra participación. Eso no significa que no estamos haciendo cosas desde nuestras propias trincheras. Lo estamos haciendo. Sin embargo, esa participación activa de las comunidades ha sido limitada, ¿no? Y por ende, bueno, por otra parte, por ejemplo, el fortalecimiento, reconocimiento y promoción de escuelas comunitarias. En Oaxaca hay experiencias muy favorables con las escuelas comunitarias, con las escuelas comunales, ¿no? Y esas experiencias deben ser parte de la formación de los sujetos escolares, tanto en el fortalecimiento, o sea, debe de haber fortalecimiento de las que ya están, reconocimiento de las que se están construyendo y están haciendo, y también debemos de crear otras posibilidades u otras promociones. Las lenguas indígenas deben ser reconocidas como lenguas oficiales. En la actualidad, desde el 2003, con la Ley de los Derechos Lingüísticos, nos quedamos en el nivel de lenguas nacionales. No ha sido fuerzas, sí han mejorado algunas situaciones, pero no suficiente como para decir que nuestras lenguas sigan o sigamos deteniendo el desplazamiento.
El desplazamiento está dando giro y necesitamos que nuestras lenguas sean oficiales en todos los espacios. Una vez que las lenguas sean oficiales, nos permite que sea obligatorio en los espacios públicos, en los espacios educativos, en los espacios del comercio y en todos los ámbitos. Y eso siento que es muy importante que siendo portavoces de las comunidades, podamos nosotros lograr tener que nuestras lenguas indígenas sean reconocidos como lenguas oficiales. Ya no han marenina, ya no contone, ya chano incuerina. Alon en chanang na yang na chano na no yang na shira na no yang na las uera. En chichang la yang na chano dio chano incuene. Kue muron en cha en chisliane, kue kuyan en chakara. Kue la secuate chanang na la yang na o la tan moro en ten kona chatine o la reña kunya. Se coachin chue o vani uichitlute wane o nema chitlute ne si sisna sin engwan ya tui chano chue bash o vani. Muchas gracias. Gracias, maestra Teresa, por compartirnos toda esta visión que tiene desde el análisis comunitario, desde cómo se encuentra la situación de su lengua, que me parece muy importante, porque regularmente escuchamos la palabra o el concepto de pertinencia lingüística y cultural en todas partes. Y yo creo que a eso se refiere a lo que tú nos acabas de comentar, sobre todo para que conozcamos el contexto de la lengua chatina, dónde se habla, cuáles son aquellas actitudes hacia el bilingüismo, cómo se está dando, y a nivel comunitario, pero también a nivel estatal y a nivel nacional. Pues muchísimas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Nadietza, quien también nos va a compartir sus saberes y sus conocimientos acerca del tema del bilingüismo. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Compartiré pantalla también. Pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar presente en este diálogo. Y yo igual hablaré de cuestiones de bilingüismo, ¿no? Pero a partir de cómo fue que empecé a trabajar o a pensar, que un poco como lo que decía ya la maestra Teresa, pues que estas definiciones o esta visión del bilingüismo que se había tenido, que se ha tenido a lo largo del tiempo o de los estudios de manera general, no llegaban mucho a la realidad, o no reflejaban la realidad que había en México y probablemente en toda Latinoamérica en las situaciones de contacto entre el español y las lenguas indígenas, las lenguas originarias, ¿no? Justo, ¿no? Al igual que la maestra Teresa, pues la primera pregunta cuando hablamos en relación al bilingüismo es, bueno, ¿y qué es ser bilingüe? ¿No? Autores ya como Appel y Muisken han hablado o han discutido que definir el bilingüismo per se o qué es el bilingüismo no es un acto difícil, ¿no? Es decir, puede ser el uso alterno de las dos lenguas o distintas definiciones que se han dado. Sin embargo, el problema radica en el punto de definir, ¿no? Hasta qué punto o cuándo uno puede considerarse como un hablante bilingüe, ¿no? Entonces, ese es justo, pues, una de las partes más complicadas del bilingüismo, ¿no? Porque vienen a cuenta muchos de los factores de actitudes que la maestra Teresa ya nos mencionó, y además de estas percepciones que cada persona tiene acerca de las distintas lenguas, ¿no? Y aquí un poco cuando me refiero a ser bilingüe, me refiero también al hecho de ser multilingüe, ¿no? Es decir, tenemos zonas, regiones en México en donde
el contacto no se da solo entre el español y una de las lenguas originarias, sino entre más distintas lenguas originarias, y hay zonas en donde las personas, más que hablar 2 lenguas, son multilingües, ¿no? Pueden hablar 2, 3, 4 lenguas. Ahora, al igual que la maestra Teresa, traigo aquí a cuenta unas definiciones que generalmente han sido de las que se ha partido para definir, ¿no?, bilingüismo. Y quiero aquí aclarar un poco que estas definiciones, si ven, más que definir el bilingüismo, dan, digamos, pistas para determinar cómo cada uno de estos autores van a determinar cuando alguien es bilingüe. Es decir, como más que una definición de bilingüismo, es una definición que tiene que ver con cuando alguien es bilingüe, ¿no? Entonces, tenemos la de Bloomfield, ¿no?, de 1935, que ya mencionó la maestra Teresa, en donde justo se pide, o para ser un hablante bilingüe, se asume que se tiene que tener, ¿no?, el dominio de 2 o más lenguas, igual que la de un hablante nativo. La otra sería Van Rijk, en 1953, en donde la define más como las prácticas, la práctica de utilizar 2 lenguas de forma alterna. Hagen, en donde habla acerca de qué es un bilingüismo. Cuando empieza el bilingüismo, pues empieza cuando se pueden producir enunciados completos y significativos en otras lenguas. Y finalmente, Diebold, en 1961, trae a cuenta una noción de bilingüismo incipiente, en donde se hace la pregunta sobre cuál es la competencia mínima requerida para ser bilingüe, ¿no? Entonces, alrededor de todas estas definiciones, lo que ha tenido como consecuencia en los estudios o en la ampliación de los estudios de bilingüismo, sobre todo desde perspectivas no necesariamente comunitarias, sino desde perspectivas a lo mejor incluso de un bilingüismo en el aula, o de este bilingüismo aceptado, como habla María Teresa, entre el español y alguna otra lengua, inglés, francés, chino, japonés, etcétera, ¿no? Lo que ha traído como consecuencia este tipo de definiciones, o esta idea de un bilingüismo a partir de las competencias lingüísticas, pues tiene que ver sobre todo con una gama, ¿no?, de tipos de bilingüismo como pueden tener aquí, que no me voy a detener a definir cada uno de ellos, pero entonces en todas las distintas estudios de bilingüismo desde cualquier perspectiva, vamos a tener nuevos tipos o nuevas maneras de etiquetar a estas personas que son bilingües o que hablan 2 o más lenguas, ¿no? Hay definiciones, por ejemplo, que tienen que ver más con procesos de adquisición, es decir, que se diferencia entre si aprendió las 2 lenguas de manera consecutiva, es decir, primero aprende su lengua materna y después aprende una L2, cualquiera que sea esta, o si las aprende a la par, es decir, si el aprendizaje es simultáneo. Hay otros que tienen que ver con cuestiones más de rasgos sociales, es decir, si un bilingüismo implica es ascendente o recesivo, si son precoz o tardíos, es decir, si aprenden las segundas lenguas, si son bilingües antes de la adolescencia o después de la adolescencia, y así infinidad, ¿no? Estos son solo algunos, pero en muchísimos de los trabajos que pueden consultar de bilingüismo, pues tenemos un sinfín de etiquetas, ¿no? Y esto hacía, desde mi perspectiva, también poco claro, ¿no?, saber, una vez que uno trabajaba en las distintas comunidades que hay en México, cuáles de estos tipos de bilingüismo, cuáles de estas definiciones de bilingüismo estaban dentro o realmente eran las que sucedían, digamos, real, ¿no?, en una comunidad en específico. También en las cuestiones de bilingüismo se ha visto, ¿no?, esta idea, ¿no?, o sobre todo se le ha dado muchísimo mayor peso a la parte individual del bilingüismo, que sobre todo tiene que ver con las competencias lingüísticas. Y se ha dejado a un lado
toda esta parte del bilingüismo social que tiene que ver sobre todo con la competencia comunicativa, es decir, cuáles son las reglas de uso de dos lenguas en una comunidad determinada, ¿no? Es decir, sabemos que son bilingües, en la mayoría de los casos bilingües español, alguna lengua originaria, pero cuáles son las dinámicas de uso de estas lenguas, ¿no? Que sería más el campo del bilingüismo social. Pero se ha dejado un poco al lado esta parte y se ha enfocado sobre todo en cuestiones de competencias lingüísticas, es decir, de saber cuáles son los dominios que un individuo tiene de las dos lenguas. ¿Y por qué se ha priorizado sobre todo esta parte? Pues tendríamos que regresar o recordar las definiciones que dimos al principio, tanto María Teresa, la maestra Teresa como yo, es decir, son definiciones que buscan, ¿no?, definir el bilingüismo a partir de el nivel de competencia que se tengan de las dos lenguas que se hablan. Aquí hay un parteaguas en los estudios de bilingüismo con François Grosjean. François Grosjean es un profesor que ahora trabaja, es profesor emérito y trabaja en la Universidad de Suiza, pero él ha trabajado muchísimo sobre todo cuestiones de adquisición de bilingüismo y toda su carrera se desarrolla en cuestiones, en hablar acerca de bilingüismo. Y él justo lo que dice es que tradicionalmente los estudios de bilingüismo han ido a la par de estas ideas de un bilingüismo como dos personas monolingües en una misma persona, ¿no? Y pensar que se trata de dos hablantes monolingües en una misma persona trae la consecuencia de esperar que un hablante bilingüe tiene o debe de tener las dos lenguas aisladas y separadas, ¿no? Es decir, es como si tuvieras dos personas dentro de ti, una que habla mije y otra que habla español, ¿no? Y están cada una, digamos, en un espacio aislado. Esto o esta manera de ver el bilingüismo, como se ha visto el bilingüismo desde hace mucho tiempo, tiene como punto básico, como lo hemos visto, la idea de fluidez y el balance, ¿no? Es decir, de pensar que la meta por alcanzar en una situación de bilingüismo o para un hablante bilingüe es alcanzar un bilingüismo equilibrado o un bilingüismo ideal en donde se tenga un dominio similar. Dejemos a un lado la noción de un dominio al grado del hablante nativo, pero sí un dominio, digamos, similar entre las dos lenguas, ¿no? Y entonces eso ha hecho tener una marca o tener una idea de una marca hacia dónde tenemos que llegar. Es decir, si tú eres bilingüe, no puedes ser bilingüe en el que decidas o por cuestiones de tu propia día a día tengas mayores conocimientos del náhuatl que del español, ¿no? Es decir, se espera que se tenga que alcanzar esta idea de bilingüismo ideal o equilibrado. Y sobre todo, este bilingüismo equilibrado va siempre a la par emparejado a la idea de los estándares del monolingüismo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a saber que es un bilingüismo que tiene una persona que habla dos lenguas, que tiene una competencia alta en las dos lenguas? Pues siempre va a ser a partir del que tan cerca está del dominio que se tiene de cualquiera de las dos lenguas de los hablantes nativos. Y esto ha hecho finalmente que se tengan muchas descripciones, siempre equiparándolos a los hablantes monolingües. Sin embargo, si bien esta es una crítica que se le ha hecho y que coincido, que ha hecho Grosjean y que coincido, también es interesante ver que estas mediciones de las competencias nos pueden dar información acerca de los procesos o los estudios de características de las lenguas en contacto, ¿no? Principalmente de todos estos efectos del contacto, que es, digamos, el área en la que yo trabajo sobre todo, ¿no? Y sobre todo la influencia de las lenguas indígenas en el español.
Entonces, aquí, desde esta perspectiva fraccional o monolingüe, aquí tienen un gradiente de mi trabajo que hice en la comunidad de Santa María de Ocotán y de Durango, con distintos colaboradores y colaboradoras, ¿no? Y entre paréntesis tienen un puntaje de dominio del español, ¿no? Que se hizo a partir de una prueba, que no me voy a detener mucho a explicarla, pero fue una prueba en donde se medía el dominio del español de todos ellos y se iban clasificando según ciertas respuestas y se les daban un puntaje y este es el resultado, ¿no? Entonces tendríamos un gradiente, es decir, pensando en la medición de competencias, un gradiente en donde podemos ver espacios en los que se habla la lengua el español de manera incipiente, se habla con un conocimiento medio del español y personas que tienen un conocimiento alto del español. Esto tiene un uso en cuanto a la explicación de fenómenos de contacto, como lo pueden ver aquí en un trabajo que hicimos, Rosnatalia Avelino y yo, comparando dos situaciones de contacto, ¿no? La de Santa María de Ocotán y la de San Andrés Cuexcontitlán. Aquí es contacto español tepehuano del sureste y aquí es español otomí. Y se pueden ver que las diferencias de las comunidades o de las realidades sociolingüísticas en México pueden verse incluso a partir del tipo de bilingües, ¿no? Que se tienen, pensando estos tipos de bilingües en cuanto a competencias de las lenguas, ¿no? Por un lado, Santa María de Ocotán como una comunidad en donde la lengua todavía es vital y se usa, en donde pueden ver un gradiente de bilingüismo que está más orientado hacia el monolingüismo de la lengua indígena, mientras que en San Andrés Cuexcontitlán tenemos un bilingüismo que está orientado más hacia el monolingüismo español, ¿no? Es decir, hay estos grupos que se comparten, que serían los puntos medios del gradiente, pero aquí tendríamos en San Andrés Cuexcontitlán bilingües que tienen más conocimiento de español, incluso monolingües en los que ya el conocimiento es, como se le ha llamado tradicionalmente, pasivo del otomí. Esto tiene un efecto en cómo analizar los fenómenos de contacto. Por ejemplo, aquí tienen un proceso que se está dando en muchas variedades de español en contacto, que tienen que ver con el uso, ¿no? de lo para referentes tanto masculinos como femeninos, ¿no? Como tienen aquí para el español otomí de San Andrés Cuexcontitlán, la muchacha tantito que lo regañan, ahorita ya no se halla y ya se va, o el mismo caso para el español tepehuano, los encargados del patio mayor, ahí del mitote, bajan el agua y lo echan con la boca, así se echan así todos, ¿no? Y aquí pueden ver las frecuencias de aparición de este fenómeno. Mientras que en Santa María de Ocotán tienen un sistema en donde lo se usa para referentes femeninos y masculinos, un poco pensando que el tepehuano del sureste tiene marcas de objetos en el verbo y no marcan género, como se hace en español, es decir, acercan este sistema pronominal a la forma en la que se marca los objetos en la lengua indígena, en este caso en el tepehuano del sureste, es algo que ocurre sin importar, digo, con diferencias porcentuales, pero es algo, digamos, sistemático y estable, sin importar el tipo de conocimiento o el conocimiento de español que tengan. Sin embargo, si volteamos a ver lo que pasa en San Andrés Cuexcontitlán, tenemos que para los bilingües con mayor conocimiento de otomí y los bilingües equilibrados o simétricos tienen un sistema en donde se usa lo para referentes femeninos y masculinos, pero el resto empieza a ser una característica que va hacia abajo. Y esto podría mostrar, a partir de ver los tipos de bilingüismo, pensándolo desde las competencias lingüísticas, es decir, de los dominios que tengan de las dos lenguas, que en Santa María de Ocotán se tiene un cambio en el sistema pronominal que va hacia la neutralización del género, y en San Andrés Cuexcontitlán tendríamos dos sistemas distintos. Uno igual en el que se neutraliza género y otro muchísimo más cercano a la forma en la que se hace el sistema pronominal del español estándar, ¿no? Ahora,
Esto en cuanto a la idea o qué beneficios digamos, en la investigación o en la descripción de los efectos de contacto o de las situaciones de del contacto en México, si vemos el bilingüismo desde esta perspectiva fraccional, en donde lo que se ve es un poco ver las marcas de los dominios que se tienen de las dos lenguas. Sin embargo, Grosjean apunta y dice que lo que se debe hacer ahora, o lo que también es importante, es ver el bilingüismo desde una perspectiva holística o bilingüe. Y entonces esto rompe con la idea de que se tratan de que el hablante bilingüe es la suma de dos monolingües, sino que un hablante bilingüe tiene una configuración lingüística única y específica. Es decir, el bilingüe usa las dos lenguas, estas las puede usar juntas o separadas para diferentes propósitos y en diferentes ámbitos de la vida y con diferentes personas. Este uso o el nivel de fluidez que se va a tener en estas lenguas va a depender de las propias necesidades que el hablante bilingüe tiene en su vida y en su día a día. Y la competencia comunicativa no puede ser evaluada de manera correcta solo a través de una lengua, sino que se tiene que ver de manera el conjunto del uso de las dos lenguas. Grosjean argumenta que existen dos conceptos claves en la visión del bilingüismo desde esta manera holística que tendrían que ver con un principio de complementariedad en donde el uso de las lenguas en diferentes ámbitos, interlocutores, temas, contextos y para hacer distintas cosas, la fluidez de la lengua o que tenga el hablante de la lengua va a depender de si es necesario en su día a día, ¿no? Es decir, todo va a ir acorde a las propias necesidades de la vida de la persona bilingüe. Y por lo tanto, ya no estamos en la espera de siempre encontrar un bilingüismo ideal equilibrado. Si eso es lo que necesita la persona, lo tendrá. Si no lo necesita, no tiene por qué tenerlo, no tenemos por qué esperar que se llegue a ese punto de, digamos, equilibrio, de dominio amplio en las dos lenguas. Y la otra es la existencia de distintos modos de lengua. El hablante bilingüe tendrá un modo, es decir, como si se cambiara y tuviera espacios en donde el modo es monolingüe, es decir, en donde solo va a usar una de las dos lenguas, pero también tiene modos en donde puede traer en su discurso todas las lenguas que habla, ¿no? Ya sea de manera separada, de manera diferenciando el interlocutor o incluso en los famosos fenómenos de cambio de código, en donde se van entrelazando las dos lenguas o se van mezclando estructuras de las dos lenguas. Esta idea o cómo se ve, ¿no? Esta idea de ver el contexto, los usos de la lengua, en México ha traído una forma de definir a las comunidades bilingües de manera muy generalizada como comunidades diglósicas y bilingües, ¿no? Siempre se ha hablado de eso, siempre, si ustedes ven muchas de las descripciones que se han hecho de las diferentes comunidades, aportan o siempre hablan de que se tratan de comunidades diglósicas y comunidades bilingües. No me voy a detener mucho aquí, porque tampoco creo que me dé el tiempo, pero en general el término de diglosia ha sido uno de los términos más usados dentro de la sociolingüística y sobre todo el uso de este término lo ha ido cambiando desde su postura inicial, que es la de Ferguson de 1959. Ferguson habla de situaciones diglósicas o de comunidades diglósicas cuando se tratan de dos variedades de una misma lengua que tienen un uso jerarquizado. Una es una variedad superpuesta, que es la alta, y otra es la baja. Y cada una de ellas tiene usos bastante especializados, ¿no? Una tiene mayor prestigio, que es la variedad alta, y otra tiene un uso coloquial. Y aquí en el cuadrito pueden ver los distintos usos que se pueden hacer de estas dos variedades de una misma lengua. Si ven todo lo que tiene que ver con espacios formales como sermones, parlamento, universidad, todo lo que tiene que ver con escritura se hace en la variedad alta y todo lo que tiene que ver con estructura o con situaciones coloquiales se hace en la variedad baja, que en realidad es la variedad que se adquiere, ¿no? La variedad alta se aprende en la escuela.
¿no? Pero piensen que se está tratando de dos variedades de una misma lengua. Este cambio también se hizo, o Fishman, ¿no? Argumenta que también esta idea de diglosia puede tener, no solo se puede dar cuando se hablan de dos variedades de una misma lengua, sino cuando se hablan de dos lenguas distintas. Y este es sobre todo el tipo de definición que se usa más para caracterizar a las comunidades bilingües en México. Y es decir, que se piensa en el bilingüismo como la característica individual de hablar dos lenguas y la diglosia como las características sociales en el sentido de la distribución y los usos que puede haber de estas lenguas, ¿no? Fishman lo que dice es que se tienen dos conceptos o existen distintas situaciones en el mundo en el que podrían estar en convivencia o no estos dos rasgos. Tendrían, por ejemplo, la noción de bilingüismo y diglosia, en donde en una comunidad todos son bilingües y además hay reglas comunicativas de uso, que sería lo que se ha usado para describir a las comunidades originarias bilingües en México, ¿no? Y después situaciones en donde hay diglosia, pero no hay bilingüismo, bilingüismo sin diglosia, o las comunidades que se pueden considerar como monolingües, en donde no se tendría ni bilingüismo ni diglosia. No me detengo un poco a describir cada uno porque no da mucho el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros pensamos y decimos, bueno, la comunidad X es bilingüe y diglósica, y la comunidad Y es bilingüe y diglósica, y la comunidad Z es bilingüe y diglósica, estamos emparejando las comunidades como si se trataran de exactamente los mismos tipos de comunidades bilingües. Y eso es algo que no está reflejado en la diversidad lingüística de México. En el video inicial vimos toda esta diversidad lingüística que tenemos en México a partir del número, las 68, las 364 variantes lingüísticas, el número que ustedes quieran poner. Tenemos esa diversidad lingüística, pero también eso ha traído un segundo nivel de diversidad que tiene que ver con los tipos de comunidades bilingües que tenemos. Es decir, no es lo mismo hablar de una comunidad en donde la lengua está en menos riesgo y las dinámicas de uso favorecen a la lengua indígena que comunidades en donde estamos en un proceso de desplazamiento. No puedes trabajar en el sentido de los procesos de revitalización, los mismos miembros de la comunidad, asumiendo que todas son bilingües y diglósicas, ¿no? Y que además este bilingüismo y diglosia encara en donde el español es la variedad alta superpuesta y la lengua indígena es la variedad baja, sin necesariamente ver que a lo mejor nos está hablando de que el español en esa comunidad tenga un estatus de prestigio, sino un estatus utilitario. Entonces, pensando en que esta definición de comunidades bilingües y diglósicas homogenizaban de nuevo a todas las comunidades existentes en México y no se les veía sus particularidades y por lo tanto no estábamos hablando de esa diversidad lingüística, también pensamos en cómo podemos hacer para no trabajar a partir de la noción de diglosia y buscar otros mecanismos para caracterizar estas comunidades y que se puedan ver las diferencias y poder estar hablando en un futuro de tener una tipología de comunidades bilingües en México. Para esto tomamos en cuenta los trabajos de Gabriela Coronado, en donde habla de trabajar a partir de contextos comunicativos, es decir, espacios de uso, y el habla de los interlocutores, es decir, cómo cambian los usos de lengua a partir de los interlocutores, y crea una tipología en donde va a haber comunidades, en donde hay un uso predominante de la lengua vernácula, de la lengua indígena, uso de las dos lenguas, pero con predominio de la lengua del grupo, uso de las dos lenguas, pero con predominio del español en este caso, y comunidades en donde el uso del predominio de la lengua es el español. Y también esto lo juntamos, este es un trabajo que hicimos Alonso Guerrero y yo, con esta noción de Bourdieu de mercado lingüístico, en donde pensamos más en también de lo que habla Grosjean, de las propias necesidades que los hablantes tienen para usar las dos lenguas. ¿Dónde usan las lenguas?
y qué lengua usan en determinados espacios va a depender tanto de sus propias necesidades comunicativas como de las dinámicas creadas dentro de la comunidad. Es decir, si hablar el Odam en la iglesia da muchísimo más beneficios, es decir, pensando en lo que tiene que ver como un mercado, da mayor aportación, las personas van a hablar ahí el Odam, porque es lo que les da más beneficios. Si no les da beneficios, entonces van a hacer un cambio de la lengua. Y esto lo hicimos en un diagrama, como pueden ver aquí, para la comunidad de Santa María de Ocotán, en donde en la parte de aquí abajo, que espero se alcance a ver, tienen justo a partir de un cuestionario que hicimos, que se hizo a partir como una entrevista sociolingüística, tienen los, digamos, los porcentajes, la lengua, el uso de la lengua que tuvo un mayor porcentaje, ¿no? Por ejemplo, todo lo que está en naranja serían los espacios en donde el uso del Odam o del tepehuano del sureste tiene un mayor porcentaje, o sea, es decir, mayor número de personas aseguran hablar solo Odam en estos espacios, y los grises son todos los espacios en los que se tendrían el uso de estas dos lenguas, ¿no? En donde se usa tanto el Odam como el español. Y esto lo pasamos en un diagrama que sería el hábitus lingüístico, es decir, las dinámicas de la comunidad, en donde se ven espacios que son comunitarios, espacios que están entre la parte comunitaria y el municipio, como la clínica y la escuela, espacios donde están fuera de la comunidad y cuestiones como espacios que ya están incluso fuera en lugares regionales o estatales, ¿no? Como el trabajo, la ciudad. Y entonces aquí pueden ver justo como en espacios comunitarios el tepehuano sigue siendo la lengua de elección y que en el resto ya empieza a haber estos usos bilingües. Destaca, por ejemplo, que no haya ningún espacio en donde el español sea la lengua seleccionada, ¿no? Siempre, sí hay presencia del español, pero siempre a la par de usos de Odam, ¿no? Que serían los usos bilingües. Este mecanismo de trabajar nos permite comparar con otras comunidades y ver y plasmar las características o las particularidades de estos tipos de comunidad bilingüe. Por ejemplo, es la comunidad del espíritu, en donde hay un contacto intenso que incluso ya está en el desplazamiento de la lengua indígena, en el espíritu, en el municipio de Alfajayucan, Hidalgo, ¿no? Y aquí pueden ver exactamente los porcentajes, y lo que destaca aquí es que, por ejemplo, incluso en espacios comunitarios como la casa, es el español el que destaca o el que es el uso preferencial, ¿no? Y se tienen el resto de espacios en donde el español es la lengua que más se usa. Sin embargo, la presencia del otomí, es decir, este diagrama sería un poco en espejo de lo que sucede en Santa María de Ocotán para los tepehuanos, tienen estos espacios que sobre todo tienen que ver con los ciclos rituales, como la iglesia y las fiestas, en donde el otomí solo es donde está presente. Esto nos permite también ver por dónde podemos empezar a trabajar, o por dónde la comunidad más bien podría empezar a trabajar para empezar a tener proyectos o realizar ellos mismos proyectos de revitalización del otomí en espacios en los que todavía se usa. Y por otro lado, tendríamos comparar la comunidad de Misión de Chichimecas que se podría considerar algo como equilibrio, no sé qué tan equilibrada esté, pero bueno, pongámosle el nombre de equilibrio, en donde pueden ver que tenemos también espacios exclusivos del chichimeca, del uso del USA, en la casa, en la escuela y en el mercado, espacios bilingües, ¿no? Que sobre todo en el trabajo y de nuevo en cuestiones de ciclo ritual, y espacios totalmente español, en donde además son espacios que destacan mucho, digamos, hay muchísima más presencia de hispanohablantes, lo que hace que se creen necesidades para hablar el español, que sería las clínicas y la ciudad. Y un poco para cerrar esto mismo, es decir, ya vimos, por ejemplo, lo que pasaba en los distintos espacios y nos hacía falta ver qué podíamos tener
en las cuestiones de las interacciones, ¿no? De las lenguas en cuanto a interacción. Aquí solo tengo los datos para el tepehuano, para el caso del tepehuano del sureste, el contacto entre el español y el tepehuano del sureste en Santa María de Cotán, y vemos cómo hay una tendencia de uso en donde se ve, donde se tiene las generaciones hacia arriba, es decir, padres y abuelos, el uso del ODAM exclusivamente con esta rayita, pero la presencia del español empieza en las personas, digamos, de la misma generación y con generaciones hacia abajo, que serían los hijos, ¿no? Y lo mismo tenemos aquí. Esta es una persona que vive en la ciudad de Durango, que es hablante de tepehuano, en donde igual el uso del tepehuano son con generaciones como padres y abuelos, pero en el caso de las personas de su misma generación, e incluso cuestiones como jefes y demás, como vive en la ciudad, empieza el uso del español. Y entonces podríamos aquí empezar a aprender los focos de alerta en relación a la vitalidad del ODAM, es decir, en el mercado lingüístico, el hábitus lingüístico nos muestra una alta presencia del tepehuano, es decir, no hay una presencia del español, pero sí, sobre todo hay usos de uso bilingüe, y aquí nos muestra que en las generaciones futuras, es decir, aquí va a ser decisivo el papel que tengan los hijos que ya son bilingües en el mantenimiento de este bilingüismo o el desplazamiento de una lengua indígena. Entonces, un poco a manera de resumen, lo que les quería mostrar aquí era cómo las visiones, digamos, las definiciones que tenemos de bilingüismo, cómo pueden este tipo de visiones verse reflejada en los estudios dentro de la comunidad, como sería el caso de las mediciones de las competencias lingüísticas en las dos lenguas y cómo esto se refleja en unidades lingüísticas de contacto, pero también, sobre todo, exponer la necesidad de revisar y discutir, ¿no?, los términos como diglosia, como bilingüismo social, para poder encontrar un modelo, ¿no?, a lo mejor un poco más teórico en el sentido de cómo hacer para rescatar algo que creo que se tiene olvidado en cuanto a las diversidades lingüísticas en México, que es caracterizar las particularidades de cuántos tipos de comunidades bilingües tenemos y cuáles son, ¿no?, las reglas comunicativas o de uso que se dan en estas distintas comunidades y cómo poder hacer estudios comparativos, ¿no? Y eso sería todo. Muchísimas gracias y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, doctora, por compartirnos su presentación y todo lo que ha venido trabajando ya de tiempo y, bueno, mencionar que lo que nos comparte tanto la maestra Teresa como usted es que pues hay que reflexionar de manera objetiva, ¿no?, la concepción y valoración que se tiene sobre el bilingüismo, lengua indígena española en las comunidades y en la sociedad en general, porque parece que dista de ese bilingüismo ideal que se ha venido planteando en las distintas políticas de lenguaje implementadas en nuestro país. O sea, nosotros podemos revisar lo que viene o lo que se menciona en el artículo 3 sobre el bilingüismo, ¿no? Y otra de las cosas que me parecen importantes también tocar es que a través de esta visión, de este panorama que nos han mostrado ustedes, viene esta parte de cómo ahora garantizar el derecho al bilingüismo, ¿no? Es decir, quienes ya perdieron su lengua y ya tienen el español como primera lengua, cómo se les garantiza este derecho a ser bilingües, cómo recuperar su lengua, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que podríamos discutir, pero esto me parece muy importante, sobre todo para ampliar nuestro panorama, para ver también las situaciones y sobre todo para centrarnos quizás
en territorios específicos en donde el bilingüismo no se va a dar de la misma manera, ¿no? En Chiapas es otra la situación, Oaxaca también, usted nos acaba de hablar de Querétaro, de Durango también, y yo creo que nos deja con esta parte de reflexionar sobre cómo debemos entonces plantear políticas que vayan más allá que del bilingüismo y que nos encaminemos al plurilingüismo, ¿no? Comentarles que hemos recibido muchos comentarios en nuestras redes sociales y bueno, les mandan saludos, hay muchas personas que están al pendiente de las actividades y de este tema y bueno, nos mandan saludos, bueno, les mandan saludos desde Brasil. Hay comentarios de que es una excelente ponencia y hay también dos preguntas, que una es para la maestra Teresa y lo voy a decir y luego planteo la pregunta para usted, doctora. Y la pregunta que le hacen a la maestra Teresa es ¿cómo son las dinámicas comunicativas en su comunidad? ¿Es sancionado el uso mezclado entre la lengua indígena y el español? Hola, es bien interesante como estos procesos, ¿no? Del bilingüismo, como hace rato nos compartía Nacieda, ¿no? La última gráfica que me llamó la atención y lo tomo de referencia para esta pregunta es cómo es que la lengua, por ejemplo, queda en las generaciones de padres y abuelos, ¿no? Y cómo ahorita los jóvenes y los niños están desplazando la lengua, ¿no? Ahorita sobre eso, en la comunidad chatina es algo similar lo que estamos viendo, ¿no? En el 2009 yo hice un estudio precisamente para ver cómo está el bilingüismo, ¿no? De las comunidades. Y vemos, por ejemplo, de que los niños de 0 a 5 años, que no son los datos que toma el INEGI, o sea, son los que más, o sea, son como la generación donde el bilingüismo, más bien el monolingüismo en español estaba más presente, ¿no? Y habían unos más, pero también estaba esta situación de las escuelas, ¿no? Los niños, por ejemplo, de 6, que ya tenían la edad escolar, que tenían de 5 a 8 años y hablan la lengua, generalmente van a estas escuelas bilingües, ¿no? Y los que no, se posicionan como esta idea de que el hablar la lengua era un impedimento, ¿no? De entrar a la primaria general, ¿no? Y entonces surge como esta visión de los padres jóvenes que inculcan como esta idea a los hijos de no a la lengua y todo eso, ha hecho que el desplazamiento de la lengua cada día fuese más rápido, ¿no? Contrario, por ejemplo, en los adultos, las abuelas, cuando los niños son monolingües en español, las abuelas se ven obligadas a ser bilingües, ¿no? Entonces las abuelas, no, tengo que aprender el español porque mi nieto habla español, ¿no? O sea, esa generación de las abuelas entonces son las que aprenden este bilingüismo, ¿no? Español chatino, sin prejuicio alguno, pero los niños no, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, sí, es un tema muy emergente, es muy necesario como dialogar qué hacer al respecto, ¿no? Y cómo en las escuelas mismas sigue sancionando el hablar la lengua, ¿no? Aún no como anteriormente lo hacían, con castigos y eso, pero sí con una represión ideológica, ¿no? Si tú sigues hablando tu lengua, quizás tenga menos oportunidades más adelante, ¿no? Y también, por ejemplo, esta idea de las lenguas, cuando los padres dicen, no, pues es que tú tienes que aprender el inglés, ¿no? No importa que dejes el chatino, pero el inglés sí, porque tienes que emigrar a Estados Unidos, ¿no? Como preparando al niño a la migración del bilingüismo español-inglés, pero no el español chatino. Bueno, son algunas como las situaciones, ¿no? que se viven.
Ok, muchas gracias, maestra. Y hay una pregunta para las dos. No sé si pueda iniciar usted, doctora Nadietza. Y la pregunta es sobre qué papel podría jugar el bilingüismo en los procesos de revitalización lingüística. Pues creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Que tiene que ver con discutir la noción de bilingüismo, ¿no? Creo que tú, Inés, ya lo comentabas con el derecho de las personas que han desplazado o que ya aprendieron el español como L1, pues finalmente está este derecho a ser bilingüe de recuperar, ¿no? O de volver de aprender como segunda lengua la lengua, digamos, de la lengua indígena que se habla en la comunidad o que se hablaba en la comunidad. Entonces, creo que el papel del bilingüismo dentro de los procesos de revitalización es muy importante, pero es más es importante en el sentido de cómo vamos a pensar el bilingüismo, ¿no? Y creo que tiene que ver algo con lo que ya decía Teresa, es decir, de qué tipo de bilingüismo estamos hablando, ¿no? De un bilingüismo aceptable o de un bilingüismo que no es aceptable. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer el cambio para no ver, o sea, para que el bilingüismo sea aceptable a nivel nacional, es decir, que la necesidad de ser bilingües sea de todas las personas en México y no solo de los grupos, ¿no?, indígenas. Porque hasta ahorita las necesidades, o hablando de las necesidades, o pensando en la revitalización, creo que o desde mi perspectiva, en plena desconocimiento, porque no he trabajado de cerca papeles o procesos de revitalización lingüística, pero creo que el mayor problema, o en donde empieza un golpe o una pared en los procesos de revitalización, es que siguen sin haber espacios fuera de la comunidad en donde el hablar la lengua indígena sea una necesidad, ¿no? Es decir, un hablante, hispanohablante, sea por gusto, por interés de trabajo, son los que se acercan a aprender una segunda lengua, una lengua indígena, pero no se da a manera nacional, mientras que del otro lado, como lo decía ahorita Teresa, siempre está la necesidad de pensar que ellos o que tus hijos tienen que aprender español, porque eventualmente si quieren ir a la escuela más allá de la primaria y siendo muy benevolente, pensando que la primaria es bilingüe, que tampoco, pero más allá del nivel de primaria, ellos tienen que saber español porque no hay espacios en donde se vea incluso un bilingüismo, ¿no? Entonces, creo que el bilingüismo forma parte de los procesos de revitalización lingüística, pero viéndolo como un bilingüismo general, no un bilingüismo que siga perteneciendo, que siga siendo una característica únicamente de las comunidades indígenas. Si no, creo que rompemos esta idea, es decir, Polo Baliñas en alguna conferencia decía, se dice que México es pluricultural y plurilingüe, pero en realidad no somos plurilingües, porque la mayoría de las personas hablamos español y no tenemos o no nos han creado espacios en donde sea necesario aprender una lengua indígena. Nosotros no tenemos ningún problema, es decir, las personas hispanohablantes hablan español y no tienes que estar pensando, pues tengo que ir a hacer tal cosa y entonces tengo que aprender náhuatl, tengo que aprender tzotzil, tengo que aprender chatino. Y al revés, sí. Entonces, la pluriculturalidad y el plurilingüismo está en las comunidades indígenas, no en la sociedad, digamos, más amplia. Entonces, creo que el papel del bilingüismo, viéndolo como algo necesario, dada la pluriculturalidad, es importante en los procesos de revitalización, pero se tiene que dejar de ver solo como una necesidad de las comunidades indígenas y crear una necesidad de todos, ¿no? Las personas o mexicanos, personas que viven en este país, ¿no? Creo que por ahí es donde tendríamos que empezar a discutir también el papel del bilingüismo en la revitalización.
Ok, muchas gracias, doctora. Maestra Teresa. Sí, coincido muchísimo con lo que comenta Nasiesa, ¿no? Esta parte de ver eh, cuando nosotros pensamos, bueno, el comentario que se hace es que las personas tengan el derecho de ser bilingüe dentro de ese paquete de tener derecho, también implica, ¿no? Esto de lo que decíamos hace rato, de que las lenguas también tengan ese respaldo de pensar que sean lenguas oficiales, y entonces todos los espacios donde las lenguas oficiales están, entonces las personas ven como ese interés y esa necesidad, ¿no? Ese interés y esa necesidad, y eso permite a que entonces sí se les está dando ese derecho, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, sabemos que el bilingüismo es una gran oportunidad para hablar sobre equidad, para hablar de oportunidades de muchas personas, pero finalmente recae en las comunidades, bueno, hasta ahorita, ¿no? Recae en las comunidades originarias, ¿no? Nosotros sí estamos obligados, ¿no? Pensándolo así, a hablar el español, obligados, porque si no, no entras a la escuela. Pero ¿qué pasa con los otros, no? ¿Qué pasa con el resto de la población mexicana? Ellos no están obligados, no lo ven como una obligación. Habría esa posibilidad de remarcarlo de otra forma. Entonces, hay que ver hacia dónde, o sea, cuando hablamos de que las otras personas, y también pensándolo como parte de la revitalización lingüística de las lenguas originarias de México, o sea, permite también que las personas que no hablan, por ejemplo, el chontal, ¿no? El chontal, para que las personas lo hablan, que tengan derecho de hablarlo, el chontal tiene que posicionarse como una lengua oficial en la región chontal, para que las personas les interese, porque no hay otros espacios de interés, ¿no? Ni las escuelas, ni los espacios públicos, ni los espacios de gobierno, no hay ese interés de hablar. Entonces, el que quiera volverse bilingüe con estas lenguas minorizadas, pues son las personas que tienen el interés, más no la necesidad, ¿no? De muchos otros o del resto de la población. Bueno, eso es lo que comento, ¿no? Ok, muchísimas gracias. También hay otra pregunta. La pregunta es para usted, doctora Nadiesa, y es sobre si es posible pensar para México a mediano y largo plazo la implementación de una política de lenguaje bilingüe. Yo diría que sí es posible pensar a largo, mediano plazo, pero una vez que sean las propias comunidades las que tengan, digamos, las decisiones sobre escuelas, sobre clínicas, o sea, es decir, que no sea el Estado el que provee la escuela, el que provee la clínica, y sean manejados dentro de las mismas comunidades, ¿no? Creo que la manera de pensar en políticas bilingües tiene que partir de las propias comunidades y no del Estado, ¿no? Es decir, el Estado tendrá que apoyar de alguna manera, pero me parece clave, por ejemplo, para mí un factor, ¿no? O para mí, que se ve y probablemente, y Teresa lo mencionó en su presentación, es el factor de la escuela. O sea, el factor de la escuela es el primer espacio en donde un hablante de lengua indígena se ve bajo la necesidad o la coerción de aprender español. Es justo el de la escuela. Y estamos hablando de un niño de 6 años, 7 años que entra a la escuela y que le dicen que la manera que aprendió a hablar no es suficiente y que necesita aprender otra lengua, cuando a lo mejor entra sin haber tenido algún acercamiento. Entonces, creo que sí, o sea, pero se necesita mucho trabajo, y se necesita trabajo sobre todo de darle lugar a las propias comunidades, de organización de estos espacios que han sido como la escuela, las clínicas, que han sido espacios que han entrado y que han hecho o creado contextos de necesidad, de la necesidad de aprender español, ¿no? Un poco quisiera también decir, en relación a la otra pregunta, o un poco se me vino ahorita que oía a Teresa,
de que se habla del derecho a ser bilingüe, pero no estamos hablando del derecho a ser monolingüe. Y creo que ese es algo que también es un derecho de las distintas comunidades originarias, que no estamos partiendo de que debería de haber un derecho de ser monolingües. Y si no lo requieren, si no hay ciertos espacios o viven en un espacio comunitario, lo que sea, tener el derecho de seguir hablando solo su lengua. Y eso tiene que ver con las políticas, ¿no? que preguntan, y que tiene que ver también con lo que Teresa habla de la oficialización de las lenguas. Porque ahí sí, o sea, si yo genero, ¿no? Los espacios en donde si yo estoy enferma y tengo que ir a la clínica y hay una persona que habla chatino, pues entonces no tengo que aprender español. Y entonces estamos hablando de ese derecho a ser monolingüe. Que me gusta y que prefiero porque hago ciertas cosas y me gusta el español, pues también, ¿no? Pero no estamos hablando de ese derecho al monolingüismo también, que es un derecho que tienen los hispanohablantes, que no tienen las comunidades originarias. Entonces, creo que es factible, pero creo que es mucho trabajo y probablemente personas que tengan muchísimo más conocimiento de las políticas de revitalización que se han ido haciendo y que se ha hablado mucho, todas las que han tenido éxitos o han triunfado han sido sobre todo políticas lingüísticas hacia un verdadero bilingüismo, han partido desde la comunidad. Y creo que para mí lo más importante es insistir algo que Dora Pellicer lo dijo hace ya muchísimos años. Si no educamos en la diversidad lingüística a los hispanohablantes, no va a haber política lingüística que funcione. Si no les hacemos entender a los hispanohablantes la importancia de la diversidad lingüística y del por qué la existencia de los hablantes, ¿no? de las distintas lenguas que se hablan y de los derechos lingüísticos que existen ahora, no creo que haya política lingüística que funcione a favor de las lenguas indígenas. Porque la retracción tiene que también ver mucho con las actitudes negativas que se tienen hacia el hablar una lengua indígena, hacia el vestir, hacia el comer, hacia las ritualidades. Y eso tiene que ver con un desconocimiento de parte de la comunidad hispanohablante. Entonces, si no educamos esa parte, creo muchísimo más difícil que las políticas públicas o las políticas lingüísticas triunfen a favor de las lenguas indígenas, ¿no? Sí creo que es importantísimo educar a la parte que es racista, educar a la parte que tiene comentarios negativos. Si no educas a eso, esos comentarios van a seguir. Y los niños, los adolescentes, van a seguir diciendo, ¿para qué lo hablo? ¿No? Si voy y me van a decir que hablo mal, incluso el propio español que hablan, ¿no? Es decir, si yo voy y hablo el español, me dicen que hablo un español mal, o que porque hablo esa lengua indígena que ni sirve. Entonces, y esas actitudes pues vienen del otro grupo, no vienen de parte de las comunidades. Entonces, para mí la respuesta esperanzadora sería sí, porque si digo que no, pues sería ya todo muy poco esperanzador, pero sí creo que es mucho trabajo y que tiene que ver con complejidades que van más allá de solo enfocarnos en las comunidades indígenas y enfocarnos también en educar en la diversidad a los grupos hispanohablantes. Ok, pues muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, maestra Teresa, por lo que nos acaban de compartir. Estamos justo sobre tiempo, se nos ha pasado el tiempo súper rapidísimo y pues no queda más que agradecerle su participación, que nos hayan compartido lo que han venido trabajando, su visión, lo que han encontrado a través de su investigación y bueno, reiterar lo que acaban de decir ustedes, que el tema de la interculturalidad, que los pueblos indígenas, que las lenguas indígenas
no son temas que le atañen o que van direccionados nada más a los pueblos indígenas. O sea, hay que empezar a generar conciencia en toda la población, sobre todo para generar condiciones de lo que ustedes hablaban, ¿no? Es decir, quizás por este medio se pueda erradicar también la discriminación, que ha sido un factor pues muy relevante en cuanto al desplazamiento de las lenguas indígenas. Y lo otro también que quiero mencionar es que también toca sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de su lengua. Es decir, puede que muchas instituciones, puede que muchos instituciones o el gobierno federal o otras dependencias estén muy interesadas en revitalizar las lenguas, pero si los pueblos no son quienes manifiesten o se interesen, pues no vamos a poder lograr mucho. Entonces, yo creo que es un trabajo que tiene que ser en todos los ámbitos, comunitario, local, institucional, ¿no? Y bueno, a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, les agradecemos su participación y pues no queda más que retirarnos y agradecer nuevamente que nos hayan compartido pues este tema, esta conferencia y que nos hayan dejado con una reflexión sobre el uso de las lenguas indígenas y sobre el concepto del bilingüismo. Pues agradezco a mis compañeros y estaremos viéndonos pronto en otra actividad. Muchísimas gracias. Nuim hamnik manyash ha ayuk choin mahech kahpoch yakapsh. Manyidayachten je ayuk kwatukunya biaje tripschastuk manuim kach. Tripschuktuk ayuk stuk amajan tukuy akzobatep. Matimcham tamugepsha ipsturuk millong hanuim khai namuk. Tam nigau haustuk millong mudip kapstup tuk a ayuk kahpochpie. Etzaduk millong mudip ka a ayuk kahpochpie kapstuk. Hayak tanegau kochtiak majomukte namuk khai hahungtuch. Nik khai a ayuk kapstup yuha nahuatl maya tzeltal mixteco et zapoteco. Mayotikipxuktuk a ayuk ipxmaktuk kukuan kitugoña yushatep aguacateco ayapaneco etzpapago. Kuan mubat mumayashkim nakwakshmakapshmayak manamukhan muguktuk etzamyek achten pistenayen yu a ayuk yaktanubutaget yak mugbuktagt bunet kapstup yu ya ayuk. Dios kuhuyip.